En video digital, el MER de un nodo, un MER excelente, se considera en una red con QAM 64, se considera en 34 un MER excelente y un aceptable en 31. Aquí tenemos portadoras, todas estas que ven aquí, están identificadas. Esta es como las clasifica el cable modem, así las ordena. Y estas son como el sistema las clasifica. Si ustedes se fijan, y vamos a empezar, mis amigos. Ya me conocen, yo no soy ingeniero, mis explicaciones no son muy técnicas que digamos, son un poco ortodoxas, porque mis videos van dirigidos hacia los técnicos o el que quiere ser técnico, gente de campo, y por eso lo demás, pues me lo paso desapercibido. Dice aquí, para hablar un poquito de lo que es el QAM, pues el QAM, en este caso yo le pongo del 64 y 256, porque es el que estamos mostrando aquí, el 64 y el 256. Entonces, para ver de qué más o menos estamos hablando, dice aquí, la diferencia entre QAM 64 y 256, dice el número de símbolos que tiene cada una, dice la 64, pues tiene 64 símbolos, mientras que QAM tiene 256. Y luego explicación, ¿qué es QAM? Es una técnica de modulación de amplitud en cuadratura. A mayor número de símbolos, más bits de datos se transmiten por símbolo. O sea, eh, por ejemplo, en este 256, como estamos utilizando video digital, pues necesita más información que se puede decir que el análogo, que es el 64, y por eso pasa más información, pues más calidad en el video. Dice aquí, en el caso de Juan 64, cada estado puede representar 6 bits por cambio en símbolo, dice, por cambio de símbolo, dice. En el 256, cada símbolo transmite 8, o sea, es un 25% más en cuanto a bits, pero en el QAM son 4 veces, 75% más, dice. QAM es una técnica eficiente para transmitir datos dentro de un ancho de banda determinado. Esto lo hablo en el caso del video. En el de que sería de datos de internet, pues vas a más ancho de banda, más información. Y ahora vamos a entrar lo que es el MER. El MER igual es una referencia de medición de la interferencia en la señal de ruido, se puede decir SNR. Por eso, aquí nos lo marca como SNR, pero este es de descarga de downstream, ¿verdad? Y aquí vamos a ver un poquito acerca del MER. Dice, el MER, microreflexiones. Dice, es una medida que se realiza en redes de TV por cable para evaluar la calidad de la señal. Es verdad. En redes híbridas de fibra coaxial, HFC, o sea, aquí se utiliza eso. Y aquí dice, el MER se puede medir en uno de los puertos de un CMTS, pero pues igual en campo lo mides en un puerto de nodo, un amplificador, lo puedes medir, lo puedes medir también el MER en un TAP, o sea, en todo eso, en una cometida que va al domicilio, dice aquí. Dice explicación, la red de HFC combina fibra óptica y cable coaxial para crear redes de banda ancha. La fibra óptica llega hasta un nodo cercano y el cable coaxial se utiliza para conectar con el hogar. Lo que dice, el MER, dice, se utiliza para evaluar la calidad de la señal en redes de TV por cable. El MER es una medida que combina los efectos del ruido, la no linealidad, el retardo de grupo, los problemas de respuesta y microreflexiones. En otras palabras, lo que conocemos coloquialmente como ruido. Dice, la medición del MER es importante porque puede ayudar a identificar problemas de señal. Estoy muy de acuerdo con esta oración, este dicho que se dice aquí. Vamos a entrar un poquito ya más en materia, ya que
entramos una breve explicación que la verdad, no me siento muy contento de explicar estos tipos de cosas porque no es mi fuerte es en el campo, ya me conocen, o donde creo que puedo rendir un poco más. Entonces, vamos a ver qué niveles de MER, tú cuando andas en tus tareas de técnico, andas reparando, andas haciendo tus reparaciones en en tu trabajo y andas en los vecindarios, en las ciudades, en los edificios, qué sé yo, y pues te dicen que el video se mira mal, en algunos canales. Entonces, pues tú lo que tienes que ir a hacer es revisar pues tu medición. Primero mides tus niveles, qué niveles tienes de tu señal. Vas a medir lo que es el MER. También esto tiene mucho que ver, prever, posver. Que esto nosotros no lo arreglamos, simplemente, más bien no lo ajustamos. Esto se ajusta desde el CTC, se puede decir, del hub, o base central, como le quieren llamar. Pero esto del MER, nosotros sí podemos hacer reparaciones o ajustes para que se pueda aumentar, o más bien para que se pueda ajustar a lo más pegado que nos piden. En video digital, el MER de un nodo, un MER excelente, se considera en una red con QAM 64, se considera en 34 un MER excelente y un aceptable en 31. No así en el QAM 256, es en el caso que aquí en la compañía trabajamos. Debe ser un MER de 40, excelente. Si pasa 41, pues qué mejor. Un aceptable sería 38. En un amplificador, el MER excelente sería 33. Si ustedes se fijan, baja uno nada más en el QAM 64. Pero no así en el 256. En el 256 es exactamente lo mismo, 40 y 38. En un puerto TAP debe de ser aquí 38 excelente, aceptable 28, pero como les digo en el 256 no cambia, 40 y 38, no menos de 38. Eso no quiere decir de que si está en 38 en un nodo o en un amplificador o en un puerto TAP o en una punta de servicio o acometida, no va a funcionar. Sí va a funcionar, pero esto es lo recomendable y lo aceptable. Y ya de ahí, de lo aceptable, pues sí va a funcionar, pero puede ser con algunas interferencias en el servicio. Y aquí en el domicilio, 40 excelente y aceptable 38. Esto es en cuanto al video digital. En su medidor de campo, ustedes miden las portadoras y ahí les va a ir diciendo, frecuencia por frecuencia, les dice qué QAM es, el nivel y les dice el MER. También les da esto, posver, prever, también se los da. Vamos ahora a la otra imagen. Ahora estamos con el MER o el downstream perdón, y el SNR en los cable modem. Y como podemos apreciar, aquí tenemos portadoras, todas estas que ven aquí, están identificadas. Esta es como las clasifica el cable modem, así las ordena. Y estas son cómo el sistema las clasifica. Si ustedes se fijan, aquí está la portadora número 1. Así es como nosotros nos sale en nuestro medidor de campo la primera portadora y la tenemos en el 111 MHz. Ustedes se fijan. Si buscamos la 2, pues es esta, la 3, es esta, la 4. Si ustedes se fijan, así están ordenadas. 16. Pero este cable modem en especial está enlazado en la número 7. ¿Por qué razón? Pues porque el cable modem decidió que esa es la mejor para el cable modem, para enlazarse. Y ustedes pueden decir, pues es que, ¿por qué escogió esta? Y no escogió, pues no sé, qué sé yo, esta. O esta. ¿Verdad? O esta. Porque ustedes se fijan, siento que el cable modem pensó que es la mejor porque es la potencia más baja o la menos fuerte. Porque los cable modem funcionan mejor cuando
su nivel de señal es 0, lo más pegado a 0. Y lo más pegado a 0 pues es 13.10. Si ustedes se fijan, 13.30, que es el que le puede seguir. Y luego sería 13.80, 13.50, 13.30. Bueno, ya lo dije. Y por eso creo yo, esto es lo que sospecho, que por eso se enlazó en esta. Pero así como se enlaza esta, se puede enlazar en otra. Ahora, el SNR o el MER que también conocemos, pues es este. Les va a detectar este, que está en 43.38, lo cual está más que excelente. Lo recomendable es, lo excelente sería para nosotros, los niveles que manejamos es de 40 o de 40 hacia arriba, y lo mínimo 38. Aquí utilizamos nosotros el QAM 256, lo que les estaba explicando anteriormente. En este caso, nosotros manejamos más de 16 portadoras, pero este cable modem nada más maneja 16. Hay cable modems de 24. ¿Qué tiene que ver eso con lo otro? Pues de 18, hay de 8, 16, 24. Los más grandes que he visto son 24. Pues entre más portadoras tengan, más ancho de banda manejan más datos. Aquí en la parte de abajo tenemos lo que son otras portadoras, pero este es upstream. Aquí no podemos detectar lo que es el MER, el cable modem no lo puede detectar, ni lo detecta tampoco con el medidor de campo cuando se hacen estas pruebas de DOTSIS, tampoco lo puede detectar el upstream MER, porque eso se refiere al ruido de retorno, y esa es otra función que hay que hacer para poder detectarlo. Si ustedes se fijan, el retorno se maneja en QAM 64 y aquí se maneja el de bajada QAM 256. Entonces es 4 veces más rápido la descarga que la subida. Entonces no es lo mismo. Es más rápida la bajada que la subida en el coaxial. Y aquí están sus frecuencias, como ustedes pueden ver. Ok. Ya he explicado esto, dónde lo encontramos, el MER, y a qué nos estamos refiriendo. Estamos hablando del MER, de Downstream MER, tanto en el video como en en los datos de internet. No más que en el video se le llama forward, y en lo que es internet se le llama downstream. Entonces, pues ahora vamos a pasar ahora sí a la siguiente parte. Ahora vamos a hablar de una falla. Este es un ejemplo de, de una queja de un cliente y que se fue a atender. En primer lugar, la cliente pues tiene un cable modem. Por el modelo, pues es un Cisco viejito. Ya para la fecha es viejito. Esta queja es como de hace 4 años más o menos. Aquí nos indica el tiempo que ha estado conectado, tiempo en línea. Nos dice el estatus. Y aquí nos dice que está en línea. Ok. Y vamos a ver aquí abajito lo que más nos atañe. Nos marca, estos son los datos del cable modem. Así es como los tiene el cable modem. Tenemos un Austrian MER o un MER, el que les dije que no lo podemos nosotros leer con nuestro medidor de campo. Nos dice que está en 18.2 y aquí en la parte de abajo dice crítico. Si el excelente es 40 y el aceptable 38, pues imagínense cómo estamos alejados. Pero aún así el cable modem está enlazado. Pero el problema es que pues el servicio es intermitente por obvias razones. Lo que dice, esta es la potencia de subida. El upstream está en 50.5, lo cual está dentro de lo normal. El downstream MER,
que estábamos hablando anteriormente, está en 31.1. Si ya dijimos que el óptimo es 40 y lo normal o lo aceptable son 38. Entonces estamos como 7 abajo, por eso está crítico. El downstream power, pues es el downstream normal. Está normal porque está menos 1.6. Acuérdense que lo ideal es 0. Y nosotros en nuestra empresa manejamos de menos 6 a 6. ¿Verdad? De menos 6 a más 6. En medio de estos dos, pues está el 0. Entonces, como está en menos 1.6, no lo marca normal. Ya cuando marque 7, menos 7 o menos 6.1, nos va a marcar como con alarma. Y ya menos 10, menos 11, pues nos va a marcar como crítico. Y aquí de este lado, estos son eventos del cable modem, lo cual normalmente nosotros pues no tenemos injerencia aquí, no hacemos nada. Pero lo que sí les quiero mostrar es esto. Dice, niveles del puerto, el Austrian Mer es el mismo de acá. Pero ustedes se fijan, pero ¿por qué el cable modem está en 18.2 y el puerto está en 36? Porque el puerto sí tiene problemita, pero muy poco. Recuerden que el 40 es el excelente y el mínimo es 38. Entonces es 38. Estamos abajo en unos menos 2. Ahora, pues, ¿qué es lo que debemos hacer para poder mejorar y quitar lo de crítico y que en estos dos y que llegue cuando menos, bueno, que esté dentro de los rangos, que esté normal? Lo primero que vamos a hacer pues es medir nuestros niveles en el TAP. Muchas de las veces, como hay esta discrepancia, aquí marca 36 y acá marca 18, pero este es en el puerto y el puerto pues hay equipos activos y pasivos en él. Entonces, podemos asumir que a lo mejor es el último amplificador el que tiene el problema o el TAP, ¿verdad? El cliente si es un TAP terminal. Pero aquí hay una discrepancia, entonces no está del todo mal. Y muchas de las veces que es el mismo balanceo de un equipo es lo que te afecta en el ruido, es lo que afecta también. Entonces vamos a ahora ejemplos de cómo poder arreglar lo que es el MER. Si el MER viene bien desde el nodo, entonces todo lo demás ya depende de nosotros y no depende en este caso, de la base central que nos tengan que apoyar de allá. Pero si viene ya mal desde el nodo, entonces sí, nos tienen que apoyar para que ellos arreglen el MER y nosotros poder balancear el resto de la línea que está afectada, o puede ser toda la red que dependa de ese nodo. Pues vamos para allá. Pues ahora ya vamos a entrar en los niveles, mis amigos. Solo nomás para darles un pequeño recordatorio. Los niveles óptimos que manejamos donde yo trabajo. Pues esto puede variar según las necesidades de la empresa y cómo tengan su red. Aquí utilizamos como ya lo mostré anteriormente, es el QAM 64. Perdón, 256. 64 es nada más para el retorno, pero para el downstream o forward es el 256. Bueno, en los niveles del nodo, esta es la primera portadora de downstream. Me voy a enfocar lo que es nada más en el downstream, no en el del video. ¿Por qué en el downstream? Porque es donde la gente más se va a notar. O sea, en el video pues puede ser que sea un poquito oscuro, un poco más brilloso, pero pues la gente piensa que es la televisión o algo así. Pero cuando está en el internet, esto es muy crítico porque pues se puede perder la conexión y ahí sí hay inestabilidad en el sistema. Entonces, tomaré en cuenta esta frecuencia, la 256, perdón, la 111 MHz, con 34 dB de salida en el nodo. En esta
en esta frecuencia, en esta portadora, yo voy a medir lo que es el MER. Con tu medidor de campo lo pones en medir canal por canal o frecuencia por frecuencia y te va a dar varios datos. Te va a dar lo que es el nivel, el tipo de QAM, modulación que se está utilizando. Te va a dar lo que es el prever y posver. También te va a dar lo que es el MER. Y si tú en tu nodo, tú ves que te está dando el MER como dice aquí de referencia de 38 a 40, entonces tú estás bien, o sea, no tienes que ajustarle nada, tú ya vas en eso. Y así sigues, por ejemplo, en el amplificador. En el amplificador, tú lo vas a checar lo que es a la entrada del amplificador, vas a checar el MER, también se checa la salida, pero tienes que ver primero cuánto te llega. Un MER decente de una entrada puede bajar hasta 2 dB, puede bajar hasta 36 de entrada. Pero si ya es más bajo, la verdad ya está crítico. No, sí se tendría que revisar eh, alguna conexión o un falso o algo que haya desde la salida del nodo hasta la entrada del amplificador. Hacer, si hay tabs, si hay divisores, o sea, hay insertores de corriente, hay que revisar uno tras uno a ver dónde es donde el MER se cae. Una vez ya revisando esto y que tu MER sea igual o mayor a 36, entonces vas a checar el MER en una de sus salidas. Normalmente se recomienda que sea en el que dice en el principal, en el main o monitor, según como diga, no en los auxiliares. Los auxiliares dependen de accesorios que van aquí. Aunque también puede ser una referencia, pero lo ideal es eso. Entonces, si aquí tú tienes de salida lo mismo entre 38 y 40, pues ya te brincas de aquí y recuerda que va a pasar sobre, puede ser acopladores o DCs, como les llamen, el que pierda 12, el que pierda 8, y ya según la configuración de ustedes, pues ya va a llegar a lo que es a la entrada del tab. Perdón, la entrada sería de este lado, ¿verdad? Recuerden que va así. Aquí está la marca, la flecha. Entrada y salida. Y ya la salida, pues viene siendo aquí, estos niveles. Ahora, si aquí está bien, si gustas, pues no tienes que checar aquí. Tú te puedes directamente hacia el tab. Porque si checas aquí, vas a necesitar un reductor para que te dé muy bien la lectura. Un reductor es que reduce lo que es el conector del tab, donde ponemos conectores 750, 500, creo que también existen 800, no sé qué otros conectores existen. Nosotros nomás utilizamos los que son 500 y 750. Coaxial 500 y 750. Cable y conectores para esos cables. Entonces, hay un reductor que lo reduce a un conector de RG6. G6. O puede ser conector de RG57 también. Acepta los dos cables. Y ya con eso lo conectamos a nuestro medidor de campo y ya nos puede hacer la medición aquí. Aunque el nivel lo dé alto, como menciono aquí, entre 25, 29, 22 aquí. Pero el MER, ese sí no me lo tiene que variar mucho de aquí. Si aquí salgo en 38, acá tiene que ser igual, 38, inclusive puede ser un poquito mejor, 39. Es posible, sí. A lo mejor técnicamente no, pero pues a mí me ha tocado ver que a lo mejor al momento de hacerlo aquí, tu punta de prueba no lo hizo muy bien y acá sí lo hizo mejor. Por eso pueden ser algunas de las razones. Entonces, ya tú checas tus niveles en una salida del tab. Y supongamos que te dio estos niveles. El MER pues, te tiene que dar el subsecuente de estos de aquí.
Porque si el MER te lo da, supongamos, en 32 y el nivel te lo da como a como más o menos sale, entonces aquí vamos a tener que, tu problema puede ser lo que es la tapa del tap, algún componente que se dañó. Hay ocasiones en que nada más una salida es la que está mal y las demás están bien. Entonces, si la del cliente desgraciadamente está donde se dañó, pues una recomendación es siempre hacer las mediciones en la toma de donde se está abasteciendo de señal al cliente. Y mínimo hacerla en otra punta, en esta, en esta, en esta. Mediste esto, pero también puedes medir en esta. Yo les recomiendo que siempre midan el contrario. Si están aquí, midan acá. Si está aquí, midan acá. Si está aquí, acá. O si están aquí, acá. ¿Por qué? Porque puede ser que a lo mejor le cayó humedad de este lado y se dañó lo que es esta parte. Y estas y acá están bien. Entonces, ya es cuestión que midan, pero hay que checarlo en más de una y se puede hasta en dos o en tres salidas del tap. Y ya viendo que si el MER varía, que aquí te da 32 y aquí te da 39, por decirlo así, en este de acá, pues aquí ya tienes el problema. Cambia la tapa. Cambia la tapa, aunque el video se mire muy bien, pero cuando un tap está mal, un equipo, te puede fallar de muchas formas y cuando menos lo pienses, ya lo cambias. Pero nos regresamos. Si aquí te sale bien el MER, pues vas a ir a la casa del cliente y ahí vas a tomar la lectura. Entonces, si ahí el MER está mal, pues ya es problema que puede ser el conector del cable aquí o el conector del cable con el cliente o algún divisor de 2 o 3, un divisor, un splitter que esté de coaxial que esté en medio de la cometida y que también esté dañado. En caso de que no haya, pues es recomendable cambiar todo el cable. Todo el cable y así ya sería, se resolucionaría el problema de MER en esto de aquí. Ahora, cuando tengamos un problema, supongamos que aquí esté bien y aquí esté mal, normalmente cuando el problema nada más es el MER, muchas de las veces es el módulo el que se dañó. Pero a mi experiencia, cuando el MER está bien de entrada y mal de salida, es porque está mal balanceado. ¿Qué pasó ahí? Que lo balancearon en calor y en el frío se movieron los niveles o viceversa. O muchas veces van compañeros a hacer algún ajuste, darle más señal a una rama, supongamos a esta, a esta, a esta, a esta, pero no se fijaron y al moverle aquí a uno le movieron a los dos auxiliares, no nomás le movieron al principal. Entonces, y le aumentaron señal o le bajaron señal. Otra de las razones por la cual el MER se puede mover aquí es cuando no traen los ecualizadores adecuados, del valor adecuado, ¿verdad? Del valor real que se ocupa, o no tienen los atenuadores también del valor adecuado y lo dejan casi al nivel como por ejemplo a lo mejor supongamos así como está, tiene un ecualo 10, vamos a poner un ejemplo, 10, estaban así los niveles y tiene un ecualo 10, pero a lo mejor una rama tiene un acoplador 12 y por alguna razón acrecentaron la rama, pero necesitan darle más señal porque van a poner otro tap. Pues aquí lo ideal sería bajar el acoplador de 12, bajarlo a 8 para aumentar 4 dB más al final. Pero a veces no se trae ese material o no lo hacen o qué sé yo. Y les faltan 4 dB allá. ¿Qué hacen? Pues vamos a aumentárselos aquí de este lado. Entonces, si tenemos un ecualo 10 y tenemos un atenuador 10, vamos a poner
igual. Y yo digo, me hacen falta ya 4, pues le voy a poner un atenuador 6. Cuando le pongo un atenuador 6, pues este nivel va a subir. En lugar de 49 se me va a ir a 50, a 49 a 55. Y cuando aquí 34 se me va a ir a 40. Y el MER se va a mover. El MER se va a mover. Entonces eso es uno de los problemas. Y otra, porque los atenuadores y los ecualos se están dañando. Ahora yo le pongo un ecualo. Esto no sin cambiarle el ecualo. Ahora si yo le cambio un ecualo y le pongo, supongamos, un, un 15. Vamos a poner un 15. Porque a lo mejor el problema de nivel era de que los canales HD no se miraban y es la banda alta. Entonces yo al ponerle un 15, aquí, y vamos el atenuador vamos a dejarlo como 10, normal como está. Salían 49, pero igual se le aumentan 5, que serían de 54. Serían como 54. Pero al aumentarle aquí a 15, le estás bajando aquí 4, perdón, 5. En lugar de 30 va a salir 29. 29 dB. Entonces, al momento de ser los 29 que sale, ya vamos a llegar con un downstream caído. Y eso hace que el MER se mueva también. Entonces, por eso es muy importante ver los niveles también que te llegan de entrada para saber si el MER está caído por nivel. Porque si está caído por nivel, en medio de aquí, que puede haber, como te digo, divisores, acopladores o algún tap intermedio que esté dañado o donde se está cayendo el nivel, un cable doblado te merma la señal también. Entonces, es ir checando de uno en uno. Ya que tú tienes tu nivel de salida y tu ecualización bien, pues ya que lo hiciste, lo ajustaste, pues te va a salir tu MER bien. Si no te sale el MER bien y acá el MER entra bien y no sale bien y está bien balanceado, no dudes más, el problema puede ser el módulo o uno de los híbridos que viene adentro. Nosotros no reparamos, nosotros nomás cambiamos todo el módulo, hacemos la prueba y asunto arreglado. Entonces, así es como podemos arreglar lo que es el MER. Muchas de las veces el MER es nada más el balance, ajustar el nivel, utilizar el ecualo necesario, el más apegado a lo que sea óptimo. Y ahí es como nosotros podemos ajustar el MER, cuando menos a que llegue a 38, lo que se nos pide. Ya si lo tenemos 40, 41, pues qué mejor. Pero cuando menos que sea 38, que es lo que se nos pide para poder entregar buen servicio al cliente. Y pues hasta aquí con lo del MER, espero y me hayan entendido, espero y me haya hecho yo entender, la verdad, hago mi mejor esfuerzo. Igual cualquier crítica constructiva es buena y la tomo en cuenta y pues para seguir mejorando en estos videos. Reciban un saludo a todos mis amigos de allá de Sudamérica, Centro Sudamérica, de allá de Colombia, de Perú, de Argentina. Sé que me ven por allá, por los mensajes que me mandan. Algunos de Estados Unidos y de México, pues igual, ni se diga, ¿verdad? Mis paisanos. Y que tengan un bonito año nuevo, que no los he saludado, que también se les vaya muy bien hoy y que en este año 25 y que cumplan sus metas y pues déjenme sus comentarios, qué tanto han aprendido de mi canal, de mis videos y qué les ha gustado, qué no les ha gustado. Todas las críticas son buenas siempre y cuando sean constructivas. Por favor, pues no pongan insultos porque pues yo lo hago con todo mi corazón, para que aprendan lo que yo he aprendido y que ustedes mejoren, que ustedes lo tomen como base y que en sus trabajos les sirva para poder despegar y que ustedes aprendan sin límites. Como decimos en México, sin miedo al éxito. Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse, compartan, denle like para que cada día seamos mejor en esta comunidad de Cable Info. Y hasta pronto, mis amigos.